Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos aquí otra vez, Cruzado Dorado dando lata. Gracias a los que se van conectando a la transmisión, a los que vayan a ver por diferido, pues bienvenidos nuevamente. Hoy volvemos a tener el tema de las imágenes desde un punto de vista muy especial y tenemos a un maestrazo de maestros sobre el tema y qué mejor que nuestro amigo Reisner. ¿Cómo estás, don Lobo, Mr. Lobo? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cruzado? Gracias por invitarme a tu canal. Un honor estar aquí compartiendo contigo y con los hermanos. El honor es mío que dediques un poco de tu tiempo aquí a este humilde canal. Avísenos si se está escuchando bien, por favor. Se los agradezco de todo corazón. Gracias a los que se van conectando. Les pido, por favor, váyanle dando like al video. Si tienen chance, compártanlo. Mándenle este video a su vecina, a su suegra, a su suegro, a todos los que tengan a la mano para poder llegar a más personas, ya que este tema es muy importante y muy necesario. Entonces, ¿cómo andas, Reiner? ¿Ya listo para comenzar con el tema de las imágenes o nos esperamos? ¿Cómo vas? ¿Cómo No, vas? no, listo. Aprovechando la hermosa luna llena que se levanta sobre nosotros bendita noche, todo el escenario está listo para comenzar. Así que cuidado el día de hoy que anda el hombre lobo suelto y no es en París. Muy bien, Pues tema bien, interesante. Reiner, te pongo un poco en contexto de por qué he estado haciendo estos videos. Pues como que a mucha gente no les ha quedado claro el tema de los íconos y del por qué la iglesia, tanto católica de rito latino como las iglesias ortodoxas en sus diferentes ritos y en diferentes sucesiones, en el sentido de que hay unas iglesias ortodoxas que también se desprenden de la apostolicidad de la iglesia, pues utilizan la iconografía y por qué es tan importante y necesaria para las personas que van comenzando en la fe católica. ¿Cómo ves, Reiner? ¿Qué opinas tú al respecto? El tema de las imágenes, caray, ha sido un tema controversial, pero ya resuelto por la Iglesia en el Segundo Concilio de Nicea en el año 787. De hecho, que un ortodoxo lo traiga a colación, no cree ni siquiera en el mismo magisterio de la ortodoxia católica o la ortodoxia desde el primer milenio, porque ese tema se resolvió. Entonces, al final se trata de resurgir problemas ya enterrados. Por otro lado, el protestantismo, pues, ¿qué te puedo decir? El protestantismo carece de una seria reflexión teológica sobre la Biblia y el protestantismo fundamentalista, caray, ni siquiera entiende bien el sentido hermenéutico de la Biblia. Hay dos cosas que me quedaron claras con esto, Reiner, con esta, no diría sorpresiva salida de una persona que se considera ortodoxa, sino más bien con la forma en la que trató los temas, porque se puso a comparar un poco la piedad popular que se desprende de la Iglesia Católica de rito latino para justificar su conversión o su traslado hacia el protestantismo, ya que él se consideraba ortodoxo, pues los temas que él nos debió haber puestos era pues en base a lo que creían los ortodoxos de su propia comunidad. Y la otra cuestión es no entender la importancia de la autoridad de la iglesia en los concilios cuando definió y pues ¿cómo se dice cuando definió e hizo su postura respecto a algunos temas que muchos de ellos terminaron siendo dogmáticos? Entonces me queda claro que a la gente le cuesta trabajo entender ese aspecto de la iglesia y la autoridad del magisterio, y el otro, pues el que no pertenecen en verdad a una comunidad y no terminan por integrarse a esa comunidad. Sí, bueno, un hermano, como mencionas, no lo conozco, pues, pero pretendidamente ortodoxo que rechaza el mismo concilio, segundo concilio de Nicea, pues rechaza el magisterio de los mismos ortodoxos, porque ellos aceptan plenamente los concilios del primer milenio. Y bueno, Correcto. rechazar los concilios del primer milenio significa rechazar a la cristiandad entera.
el protestantismo no existía, evidentemente, no existía en absoluto durante el primer milenio, por lo tanto, pues es rechazar al conjunto de los cristianos, a la Iglesia Universal. Las razones que da habría que ver, pero independientemente de ello, yo quisiera en esta oportunidad hacer una reflexión sobre el sentido de las imágenes y hacer una reflexión sobre el sentido bíblico de las prohibiciones a las mismas para entenderlo. Yo creo que mucho del problema del protestantismo y el catolicismo, digámoslo en general, aunque de la ortodoxia no estoy muy imbuido, es una incomprensión fundamental. Lo que yo he notado en mi experiencia es que no se rechaza la fe católica, sino se rechaza una caricatura, un muñeco de paja de lo que se cree que enseña la fe católica. Y entonces estás peleando contra una quimera, estás luchando contra un muñeco de paja y no llegamos a nada. Y de parte de nosotros caemos en el juego del ping-pong bíblico. ¿Cuál es el ping-pong bíblico? Te aviento una cita, yo te regreso otra cita, tú me avientas otra cita y estamos aventándonos citas bíblicas sin llegar a comprender el trasfondo de la cuestión. Y se convierte muchas veces en un diálogo de sordos y no lleva mucho fruto. Al final va a ganar quien sepa más citas bíblicas, aunque no se tenga ni peregrina idea del sentido profundo de la enseñanza de la revelación. Entonces yo quisiera iniciar así, entendiendo el Antiguo Testamento y centrándome en el Decálogo, en especial en el Éxodo, donde se habla precisamente el tema de las imágenes, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, ahí para los que tengan Biblia, vayan apuntándole. Ya saben, ya la saben, me imagino que es la típica de no te harás imagen. Sí, pero quiero entender, quiero hacer una reflexión al respecto, el sentido de esta cita. La Biblia no se escribió ayer, se escribió hace bueno, casi 3000 años, empezó a escribirse, y bueno, esta se escribió en un contexto y en una situación particular de un pueblo. A ver, vamos a empezar con una reflexión inicial, estimado hermano. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el pueblo de Israel a partir de la fe de Abraham con todos los demás pueblos del mundo, por lo menos en el contexto bíblico? La gran novedad es que hay un solo Dios. Existe un solo Dios. Dios es uno. El monoteísmo, que incluso en el principio de la configuración del pueblo de Israel, llevó un tiempo. Aún aceptaban otros dioses, pero se les tenía prohibido rendirles culto porque la idea era, hay un solo Dios. Y volvamos al Éxodo. Voy a permitirme citar textualmente, Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1, y me voy a detener en el punto de la reflexión que nos interesa en este diálogo. Empieza diciendo Éxodo 20, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Comenzamos entonces diciendo que lo que se va a decir es con la autoridad de aquel Dios que me ha liberado y que demostró ser más poderoso que los dioses de Egipto. Demostró ser más poderoso que los dioses que nos oprimían. El desarrollo teológico que tuvo el pueblo de Israel no fue el monoteísmo que tenemos hoy, fue un proceso también. Desconocer esto es desconocer el desarrollo de la historia de la salvación. Entonces, cuando empieza este punto que estoy mencionando, comienza el Éxodo diciendo esto, la autoridad. Yo soy Yahvé tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Me detengo aquí.
Muchos consideran que aquí son mandamientos distintos, pero no, es un solo mandamiento. El versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5 hablan de exactamente lo mismo. No hay otros dioses. La prohibición del Éxodo se centra en que existe un solo Dios y hubo un pacto. Como en el monte Sinaí se refleja en las tablas, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y en este pacto de unicidad hacia el Dios que nos ha liberado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no podemos nosotros ser infieles y seguir a otros dioses. Aún en este momento, el politeísmo todavía permeaba porque era la cultura dominante y el monoteísmo empezaba a aparecer. Ya después con los profetas y en el desarrollo bíblico se irá consolidando la idea de que los demás dioses simplemente no existen porque existe un solo Dios verdadero. Pero ya vemos en el Éxodo este avance fundamental de que nosotros solo podemos seguir a un solo Dios. Por eso, cuando dice en el versículo 3, no tendrás otros dioses fuera de mí, marca el fundamento de esta enseñanza de fidelidad. El versículo 4 y el versículo 5 no son más que manifestaciones concretas de cómo llevar a cabo el versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Por qué? Porque cómo se representaban las deidades en el contexto del pueblo de Israel por medio de imágenes. La imagen era el Dios Correcto. al cual yo le sirvo. Por eso dice, no te harás estatua ni imagen alguna. ¿Imagen de qué? Pues evidentemente de otros dioses. Por eso cuando dice arriba en el cielo, en Egipto se representaban los dioses, por ejemplo, los dioses egipcios con la figura del águila, del sol, el dios del sol, etcétera, de lo que hay arriba o abajo en la tierra. La serpiente, por ejemplo, en el contexto egipto, era considerada una deidad. En los términos mesopotámicos, el toro, el buey, etcétera, ciertos animales eran considerados sagrados y se representaban también como deidades. Por eso el versículo 4 nos dice esto, no debes hacerte estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Y hace la conexión inmediata bíblica. Estas imágenes son consideradas dioses. Por eso en el versículo 5 nos dice, no te postres ante esos dioses. ¿Cuáles dioses? Los de las imágenes que te fabricas. Toda la prohibición que encontramos en el Antiguo Testamento va a hacer referencia al ídolo. Y el ídolo no es meramente una imagen. El ídolo es el otro Dios. Otro Dios que después vamos a decir falso Dios, pero en un inicio es al Dios ajeno a Yahvé. Si seguimos leyendo el versículo 5 dice, no te postes ante esos dioses ni les sirvas. Y vean este punto, refuerza lo que he dicho, porque yo Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. A ver, ¿por qué Yahvé es celoso? ¿Cuándo te pones celoso? Te pones celoso cuando le eres infiel. Cuando aquella que es tu pareja te es infiel, surge el celo o la amenaza de la infidelidad. ¿Por qué Dios va a ser un Dios celoso? Porque Dios no acepta que tú rindas culto a las otras deidades, porque, regresando al versículo 1, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto. El sentido entonces de la prohibición bíblica, y me parece bueno ingresar aquí, es que la Biblia simplemente no prohíbe la imagen, prohíbe al otro Dios, a los dioses falsos o a los dioses ajenos a Yahvé. Todas las citas que pueda decirte el protestantismo, sea de los profetas, sea de los salmos, como Salmo 118, etcétera, sea del Pentateuco, sea de los distintos pasajes del Antiguo Testamento, siempre, siempre van a hacer referencia a las alteridades de las deidades, a los otros dioses, a los ídolos. Por eso,
Cuando en la misma Biblia encontramos el hecho de que Dios mismo manda hacer imágenes, pareciera una contradicción si tomo esta hermenéutica errada de que Dios prohíbe las imágenes. Por ejemplo, en Éxodo 25:18 tenemos el caso del Arca de la Alianza, donde Dios mismo manda hacer 2 querubines de oro. Y el querubín es un ser celestial, es un ángel que habita en los cielos. Y sin embargo, no hay ningún problema con mandar hacer una imagen de un ser celestial. También tenemos en Números 21:8 un ser terrenal. Dios manda hacer una serpiente de bronce. Y no solamente Dios manda hacer una serpiente de bronce, sino que incluso actúa su poder a través de esta imagen. Porque dice en este texto de Números, cuando estaban muriendo los israelitas mordidos por la serpiente, Moisés pide a Dios, ¿qué va a hacer? Le dice, construye la imagen y todo el que la mire sanará. Obviamente la imagen ardiente no tenía poder de nada, era Que obvio. sería una rotunda contradicción de ese Dios manifestado al pueblo hebreo que comienza prohibiéndoles y después les empieza a ordenar, hagan imágenes. No, de hecho, algo contundente para hacer esta distinción tenemos en Primera de Reyes 6, cuando en Primera de Reyes 6 vemos el templo de Salomón. El templo que Salomón erige a Dios, empezamos porque tenemos en la parte del centro del templo 2 imágenes de ángeles de 6 metros de altura, 5 o 6 metros de altura, y los relieves, los bajorrelieves, las puertas están llenas de imágenes de guirnaldas de ángeles, etc. Y esto que está lleno de imágenes, que según esta limitada y falsa interpretación bíblica de que Dios prohíbe las imágenes, tendría que ser en congruencia, porque Dios no engaña ni se engaña a sí mismo, que ser condenado. Y sin embargo, si leemos en Primera de Reyes 7, la nube que simboliza la presencia de Yahvé ingresó al templo, aceptó la casa que se le había construido, la casa de Salomón, y habitó en ella. Por eso es bien importante hacer esta distinción para entender de qué estamos hablando. Cuando a mí me dice un hermano separado, un protestante, me dice, Éxodo 24, Dios prohíbe las imágenes, yo le hago la referencia, lee el versículo anterior, versículo 3, y el versículo posterior, versículo 5, para que entiendas el mensaje completo. Porque Dios no prohíbe las imágenes, tan es así que las permite en el culto, interviene a través de ellas, no tiene ningún problema en mandarlas construir, pero no te acepta un ídolo. Y San Pablo va a decir más adelante que la riqueza es una forma de idolatría. Entonces entendamos que es un ídolo, es un Dios falso. Y un Dios falso no tiene que ser, no tengamos que ser tan primitivos, de creer que un Dios falso solamente puede ser una deidad como se concebía hace 3000 años, por favor. Un ídolo es todo aquello que aparta tu corazón del Dios verdadero y le rindes a esta criatura o a esta deidad falsa el culto que solo le debes dar a Dios. En eso se convierte en un ídolo. Y lo legítimo lo podemos hacer ídolo. Eso también es un hecho bíblico. Pero la acusación fundamental que hace el hermano separado hacia el católico de que es idólatra no tiene fundamento bíblico, porque ellos están presuponiendo una postura que el católico no tiene. Entonces volvemos al principio, hermano Cruzado. Están atacando un enorme muñeco de paja. De paja. Si yo, a ver, y este es para el sentido común, yo soy católico y no me avergüenza ser católico y yo voy a defender porque creo firmemente la doctrina católica. No tengo que negar nada. Yo soy católico en todo su sentido. Si la Iglesia Católica me enseñara que debo adorar otros dioses, lo diría. ¿Sabes qué? Adoro otros dioses. ¿Cuál es el problema? Soy católico y como soy católico, adoro otros dioses. Sería lo más lógico, porque es lo que supuestamente creo. Pero como católico yo digo, eso es falso, yo no adoro otros dioses, yo solo tengo un solo Dios y mi adoración es únicamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en 3 personas.
Entonces, el protestante, si es honesto, tendrá que ponerse a pensar, ¿por qué el católico niega esto? Y si lo niego, es porque tal vez, este hermano separado no ha comprendido mi fe y ataca una caricatura de mi fe. Está atacando un Fíjate, muñeco de paja. fíjate, un punto bien importante que también nos ayudaría a comprender este tema de una forma, pues yo diría que más simple y fácil. Antes de que se inventara la escritura, el hombre proyectaba sus historias y sus ideas en las cavernas, hablando de las cavernas, el lobo, a través de dibujos, imágenes. Así era como el hombre proyectaba sus emociones y plasmaba la vida que él llevaba. El arte primitiva para el hombre, pues, de hoy en día nos ayuda a comprender un poco más el modo de vivir y el modo de pensar de aquellos humanos primitivos que habitaron este mundo, porque nos ayuda a comprender qué comían, qué cazaban, qué cultivaban, pero sobre todo, pues cómo era la vida de aquellas comunidades primitivas. Y uno entendería de una forma, vamos a llamarle poética, que Dios proyectó su amor, o sea, proyecta su amor en la creación creando al hombre. Y el hombre le devuelve, diría yo, de una manera artística a Dios a través del arte, como mirábamos en el Templo de Salomón, pues como el hombre proyecta desde la creación hacia el cielo, acompañado de lo que vendría a ser la iconografía en o sea, la materia que Dios hizo posible que tuviera vida, pero el hombre esa materia la representa en pinturas y arte porque no puede darle vida a la materia, ni vida a sus ideas, mas sin embargo representa su espiritualidad a través de esos animales, ese tipo de ángeles, pero siempre con la mirada a lo sagrado y con la intención de darle culto a aquel único y verdadero Dios. Fíjate algo bien interesante que hay que dejar en claro, porque Yahvé, Dios de los ejércitos, se diferencia de algo fundamental de cualquier otra deidad contemporánea en el mundo. Generalmente las deidades eran asociadas con fuerzas de la naturaleza, eran asociadas con algún tipo de animal, algún tipo de ser vivo, etcétera, algún astro del cielo, etcétera. Sin embargo, la gran novedad en la revelación es que Yahvé es trascendente. ¿Qué significa que sea trascendente? Que no pertenece a este universo, a este mundo de cosas. Está más allá. Nos lo va a decir en muchas ocasiones, nos dice San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Por lo tanto, si Dios no pertenece a este mundo, no puede ser representado en el sentido de las demás deidades. Otra razón por las cuales no se podría tener una imagen de Yahvé, porque Yahvé trasciende todo. Sin embargo, esta peculiaridad del Antiguo Testamento fue rota en la encarnación del Hijo del Hombre, Cambia la economía. porque el Dios invisible se hizo visible. Dios trascendente se encarnó en el hombre. En el momento en que Dios se hace hombre, ¿qué crees? Se vuelve visible. En el momento en que se encarna nuestro Señor Jesucristo, cambia toda la economía de la representación divina, porque a Dios ya lo puedes ver. Y dice Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto Listo. al Al Padre. Padre. Entonces, la misma encarnación del Hijo de Dios cambia esto. Un gran problema que yo veo en la hermenéutica bíblica del protestantismo es que creen que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están a la par y no. Ambos son palabra de Dios, sí, pero el cristiano auténtico lee el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Es decir, hay una prioridad y hay una jerarquía. Y la jerarquía la tiene el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento se leerá, se aceptará con piedad como lo que es plenamente palabra de Dios, pero a la luz del Nuevo Testamento, puesto que el Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Por ese sentido, la encarnación de Cristo
cambia el asunto, porque entonces a Dios se le pudo ver. Los apóstoles lo vieron. Y este punto de ver a Cristo, la persona de Cristo, cambia todo, porque entonces puede ser representado. Y tenemos entonces que desde el arte cristiano de los primeros siglos, tenemos las primeras manifestaciones de imágenes de Cristo, de íconos de Cristo. O sea, si ya queremos ir desde la ortodoxia o desde el occidente, desde Oriente o de Occidente, se puede representar. ¿Por qué? Porque el Dios invisible se hizo visible en la persona de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y en la resurrección de Cristo, el Dios hombre subió a los cielos y sigue siendo Dios hombre. Sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta en la teología de las imágenes. Ahora bien, esto estoy hablando de la representación, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero para entrar aquí hay que tener en cuenta entonces lo que es el culto. Hay que entrar en muchos aspectos. Mira, para conocer la teología católica de las imágenes, hay muchas capas que se tienen que atravesar antes, que no necesariamente el protestante las comprende. Lo toma de una manera tan superficial que puede resultar graciosa si no es porque fuera trágica, en el sentido de que hermanos católicos poco formados en la fe pueden ser engañados de una manera bastante triste. Porque bueno, si tú vas a negar la fe católica, por lo menos conócela. La gran tragedia es que se niega sin conocerla siquiera. Así es. Entonces, bueno, aclarado este punto, quiero cerrar esta sección llegando a estas conclusiones. La Biblia no prohíbe las imágenes. Es absurdo decirlo. Bueno, es desconocimiento bíblico. La Biblia lo que prohíbe son los falsos dioses, los dioses falsos, los ídolos, no las imágenes. Ahora hay que distinguir qué es un ídolo y un ídolo es una deidad o aquello que le quita el lugar a la deidad, que para mi corazón es un Dios. San Pablo ya habló del dinero como una forma de idolatría. El dinero puede ser un ídolo. Y baja, nos encantan las imágenes de los billetitos. Y vaya que para muchos puede ser un ídolo. Ahora, parte del ataque contra la fe católica viene más bien, como tú lo dijiste y lo retomo, el culto popular, es decir, el culto en general, la piedad popular. ¿Por qué ustedes tienen la imagen de personas, de ángeles, y por qué realizan un culto alrededor de estas representaciones? Y si eso puede ser clasificado como idolatría o no, como adoración o no. Y aquí sí es importante meter algunos matices o algunos señalamientos de la doctrina católica. No digo que si hay algún hermano separado viendo este video, no le pido que acepte todo lo que diga. Evidentemente tiene otra creencia, pero por lo menos comprenda lo que digo para que si nos va a criticar, critique lo que en verdad enseñamos y no lo que ellos creen que enseñamos. Entonces, ¿cómo ves, hermano? Si cerramos con esa parte y Me entramos a la parece piedad perfecto. popular. Dale, dale. Teológicamente, he puesto un poco el fundamento de la prohibición del Antiguo Testamento y el fundamento de las imágenes que tiene su fuente en la encarnación misma del Hijo de Dios, donde Me cambia parece. todo eso. Bueno, entonces vamos a pasar al culto. ¿Qué es el culto? A ver, ¿qué opina? Vamos a opinar, hermano. ¿Qué es el culto? En general. A Dice, ver, vamos a, el vamos, culto soy yo, ¿verdad? ¿Qué es el culto? Vamos a ver si los que están ahí en el chat quieren participar un poco con sus respuestas para involucrarnos todos. A ver, para los que están en el chat, sin ir al calendario, ¿qué es el culto? En general, ¿qué es culto? Digo, vamos a pasar por ahí, ¿no? ¿Qué A dicen? A ver, ver, déjale unos comentarios, a ver si están ahí. A ver, comenten, ¿qué es el culto? Comenten, comenten.
Fíjate, ese es Nadie. ¿Quién da más? 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 está como el chiste, ¿no? Pues, un chascarrillo cuando dicen, hay una imagen Saludos, Rosmar. hay una alcancía ahí afuera de la parroquia y dice, para el culto. Y se para un cuate a un lado y dice, y aquí el único culto soy yo. A ¿Qué ver, es el ¿quién da culto? ¿Qué más? es el culto? A ver, no se atreven a decir, si no lo digo yo. A ver, empezamos por ahí. El culto, mis estimados hermanos, digámoslo en general, es el conjunto de actos, un conjunto de actos, vamos, estoy hablando en general, sin especificar qué tipo, pero un conjunto de actos que se hacen, que se tributan en homenaje de honor, cariño o respeto hacia una persona o hacia algo, Hacia algo, sí. hacia algo en general. Es un conjunto de actos que yo voy a realizar para tributar, para reconocer un homenaje de honor, de cariño, de respeto, de amor, etcétera, hacia una persona o hacia algo, una cosa, etcétera. Eso es el culto. Y si yo lo amplío general, la liturgia entera es un culto. Esto es un culto, de hecho, hasta en el ámbito civil. Y aquí voy a distinguir, porque hay culto civil y culto religioso. Por ejemplo, un culto civil, honores a la bandera. Honores a la bandera. Los honores a la bandera, reconocer a los héroes patrios, una festividad el Día de la Madre, cuando haces un festival para honrar a las madres, por ejemplo. Eso es un conjunto de actos para tributar. Eso es un culto civil. Evidentemente es un culto civil, un culto que no es religioso. Claro. Otro culto que no sea religioso, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre entonces? Otro culto. Hemos dicho no es a la Culto que no sea bandera. religioso, culto que no sea religioso, el, Es más, una el barra día de... brava en un partido de Ah, fútbol. también, el amor hacia una camiseta de un equipo de fútbol cuando la besas, eso es Sí, sí, culto, es ser estás culto dando un también. culto, haces Sí, un conjunto de actos con unas ciertas reglas, una lógica interna, unas maneras de expresarte para rendirle amor, cariño, en este caso a un equipo de un fútbol, equipo de fútbol. ejemplo, o algo más cívico, patrio, a la bandera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un culto civil. Civil. Y también hay un culto religioso. El culto religioso, la diferencia sería, pues tu misma palabra lo dice, el culto religioso, aquel que es dirigido a Dios en primer lugar o a las personas o cosas relacionadas con Dios. O sea, el centro es Dios. Se puede dirigir el culto directamente a Dios o a lo que circunscribe, a lo que rodea el ámbito de Dios, sea personas, cosas, lugares, etcétera, aquello que me lleva y se relaciona a Dios. Por ejemplo, cuando yo hago un culto a la Biblia. ¿La Biblia es Claro. Dios? No, la Biblia no es Dios. La Biblia es un libro. Besar la Yo creo Biblia que es contiene la rendirle palabra inspirada de Dios, culto. pero no es Dios. Y cuando yo le pongo la Biblia, le pongo un altarcito a la Biblia o hago un acto de veneración a la Biblia, a la De, palabra de Dios, estoy haciendo un culto religioso también. Otro ejemplo, bueno, directamente un culto a Dios, de adoración a Dios, los cantados litúrgicos, etcétera. O en este caso también nosotros a las personas relacionadas con Dios. En este caso, para los católicos, los ángeles, los santos, etcétera. Pero tengámoslo así en primera instancia. Entonces hemos hablado de que es culto en general, hay culto civil y hay culto religioso. religioso. Que eso sería El de culto, lo que hablabas era como una expresión corporal hacia... sí, sí, una expresión hacia ese tipo de cosas. Un conjunto de actos en general, momentos que aquí me llamaron, déjalo aquí. Adelante, adelante. Listo, un conjunto de actos que
van dirigidos hacia esa persona en este caso. También puedo decir que puede ser privado, es decir, lo puedes hacer tú por tu cuenta, tú puedes tener un acto, un culto hacia algo personal y puede ser público. Muchas personas se juntan para hacerlo. Hasta ahí creo que vamos poniendo las bases. Ahora viene lo interesante, viene lo interesante. Esto es doctrina católica. El culto, hemos hecho las siguientes distinciones. Vimos que es culto en general, hablamos de culto público, culto privado. Hablamos de culto civil o culto religioso. Existen otras dos categorías. Culto absoluto y culto relativo. Vamos a entender qué queremos decir cuando hablamos de culto relativo y culto absoluto. A ver, para que quede claro, se le va a llamar culto relativo al que se dirige directamente a un objeto, pero enfocado a la persona o cosa que el objeto simboliza o representa. Por ejemplo, honores a la bandera. ¿Cuál es el objeto al que en el culto me estoy dirigiendo materialmente, directamente? Pues a la bandera. ¿Pero qué representa la bandera? La nación. La La nación, idea la de la patria, nación. No es la un patria del trapito de tela. país. No estoy pensando en la tela que compone la bandera, sino que a través de este objeto, de la bandera, me lleva mi mente y mi corazón hacia aquello que la bandera representa, que en este caso es la nación. Cuando, por ejemplo, yo el Día de la Madre, yo vivo, supongo, mi mamá está en otro país, en el caso de México, Estados Unidos, mi mamá está en México y yo estoy en Estados Unidos, un ejemplo así. Y llegó el Día de la Madre y pues yo extraño a mi mamá y yo quiero mucho a mi mamá. Y yo agarro una fotografía de mi mamá y yo le pongo una florecita, agarro la foto, acaricio la foto, beso la foto y le digo a la foto, mamá, te amo y te extraño. Cómo quisiera estar contigo. Dios te bendiga. Y yo hago la pregunta, ¿le estoy hablando al papel, a la pintura de la fotografía? ¿En verdad creeré yo que esa fotografía es mi madre? Claro que no. Sin embargo, al ver ese objeto, mi mente, mi corazón, ¿dónde están? ¿En la pintura de la foto? No, No, están en la persona de mi madre. Eso es un culto relativo, aquello donde hay un intermediario, pero que está dirigido no al intermediario, sino aquello a lo cual representa. Esto es bien importante entenderlo para entender el culto católico a las imágenes. Esto es bien importante entenderlo. Entonces, esto se llama culto relativo. En sencillo, para los que nos puedan estar escuchando, un culto con una intermediación. Hay un objeto que media, pero el culto no termina en el objeto, sino que se dirige hacia su destinatario último. Eso es un culto relativo. Por otro lado, culto absoluto, sin intermediarios. Culto absoluto sin intermediarios. Directamente se tributa a quien va dirigido. En este caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo desde la fe católica para los católicos que nos oyen. Yo voy a hacer un acto de adoración. Yo me hinco hacia una imagen de Cristo crucificado y quiero hacer un acto de adoración. Y ese es un caso. Y en el otro, yo me hinco ante el Santísimo Sacramento del altar para hacer un acto de adoración. Y otro, yo me hinco, si no hay nadie, elevo los ojos al cielo y me propongo hacer un acto de adoración. 3 escenarios. Primer escenario, cuando estoy ante una imagen de Cristo crucificado. ¿Es un culto de qué tipo? absoluto. ¿Es absoluto? ¿Qué dicen los que nos leen? ¿Es absoluto o relativo? Me A ver, hinco ante una imagen de Cristo crucificado. esto es doctrina católica. A ver, los que están ahí en el chat, a ver. A ver, a ver.
Vamos a ver, que quede esto claro. Puse 3 escenarios. Voy a hacer un acto de adoración. Sí, esta sí, adoración de veras, de adoración, de latría. Un primer escenario, estoy ante una imagen de Cristo crucificado. Segundo escenario, estoy ante el Santísimo Sacramento del altar. Tercer escenario, estoy ante nada, elevo los ojos al cielo y me dirijo a adorar a Dios. ¿Cuál es relativo y cuál es absoluto? El primer caso, bien, bien contestado. Ante la imagen de Cristo crucificado es un culto de adoración relativo. Es un culto relativo. ¿Por qué? Porque esa Yo imagen no saqué es que no es tache, Dios. yo saqué tache entonces. Yo Esa dije que era imagen absoluto. no es Dios. Esa imagen representa aquel a quien quiero adorar. Yo no voy a adorar una imagen. No sean burdos. O sea, es una imagen, pero mi mente y mi corazón, al ver a Cristo crucificado, y digo, voy a adorar a mi Dios, a mi Señor, mi único Señor y mi único Salvador, y lo hago ante una imagen de Cristo crucificado. ¿Estoy adorando que creo que esa imagen es Dios? No. El culto es relativo porque mi adoración no va dirigida a la imagen, sino va dirigida a mi Dios. Primer escenario es relativo. Segundo escenario, ante Cristo sacramentado, hasta el Santísimo Sacramento del altar. ¿Qué tipo de culto es? ¿Relativo o absoluto? Absoluto. Todos Exacto. digan Y que es absoluto. este sí es absoluto. ¿Por qué? Porque el Santísimo Sacramento del altar está la presencia viva y real en cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es culto absoluto. Tercer escenario, no tengo imágenes de nada. Me hinco, elevo los ojos al cielo y me dirijo a Dios en un acto de oración. ¿Es un culto qué? ¿Absoluto o relativo? Relativo. No, es absoluto. ¿Por qué no? ¿Por Bueno, qué a es ver, absoluto? espérame, ¿Por qué es espérame, espérame. absoluto? Es que estoy bajo la premisa, bajo la premisa protestante. Porque estás volteando a ver las nubes. Estás diciendo que Dios es una nube, estás adorando la Ah, no, nube. no. Cuando yo dije, elevo los ojos al cielo, es porque me estoy dirigiendo directamente, sin ninguna imagen, Sí, ¿eh? Sin ninguna correcto, imagen ni nada, correcto, correcto, correcto. directamente a Dios. Por lo tanto, es Y no absoluto. estamos adorando a los astros, no estamos No, no, adorando a los claro que astros. no. Claro que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, veamos. Espero que esto nos ayude a distinguir la diferencia entre un culto relativo y un culto absoluto. El culto Exactamente. relativo media un intermediario, que no es al que va dirigido el culto, sino solo es un subsidio a los sentidos. Bueno, pongámoslo así. Es un subsidio a los sentidos que me ayudan a elevar mi mente y mi corazón hacia aquel a quien dirijo el acto de culto. ¿Puede existir el subsidio? Puede no existir. ¿Necesito una imagen? No, no la necesito, pero hay personas que la pueden usar. Sí, depende de cada persona. Eso lo voy a aclarar más adelante. Entonces, ahí distinguimos absoluto de relativo. Ahora, siguiente distinción importantísima. Y aquí también vamos a entrar en controversia con algunos hermanos no católicos, pero que ellos tienen que revisar mejor sus conceptos. Hay en general dos tipos de culto: de latría y de dulía, o de adoración y de veneración. Esto es importante, la distinción. ¿Qué es adoración? Yo cuando me encuentro con un hermano que me dice, es que tú le prendiste una veladora, ahí estás adorando, porque lo llevas en procesión. Ah, para ti eso es adoración. Sí, eso es adoración. Entonces tú, cuando vas a adorar a Dios, también prendes veladoras. No, yo no hago eso, entonces tú no lo adoras. Si eso es un acto de adoración siempre, ¿por qué no lo repites tú? Claro. Como que hace un cortocircuito ahí la cosa. Entonces, no nos dejemos ir por la superficialidad de los actos externos. Vámonos al meollo del asunto. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces la adoración? Es el culto que se le debe dar solamente, exclusivamente a Dios, porque es el principio y fin de todo cuanto existe. Adorar significa, a ver, para que quede claro para los hermanos, significa reconocer a alguien o algo como el ser supremo,
y por lo tanto aceptar su pleno dominio total y absoluto y amar sobre todas las cosas. Y solo un ente, solo un ser puede cumplir con esto que he dicho. Y solo lo puede cumplir Dios. Ninguna criatura puede ser adorada. Solo Dios, porque es el trascendente principio y fin de toda existencia. Por eso el culto de adoración le compete únicamente a Dios. En el momento en que yo quisiera adorar a una criatura, sea un ser humano, un santo, un ángel, criaturas, yo estaría cometiendo una terrible abominación porque ninguna criatura es principio y fin de todo cuanto existe. Ninguna criatura es el ser supremo de dominio absoluto. Solo Dios es Dios. Aunque parezca una repetición, pero tiene su sentido. Solo Dios es Dios. Por lo tanto, Dios la de latría le Dios, compete lo dice. solo a Dios. Incluso idolatría, el mismo ídol que significa imagen, latría significa adoración, es la adoración, el reconocimiento como deidad de la imagen. Y volvemos al Antiguo Testamento. Idolatría es otros dioses. Porque no puede haber adoración legítima a ninguna criatura, a menos que tú le concedas el carácter de Dios, sea consciente o inconscientemente. Entonces, esa es la latría, esa es la adoración. Ahora viene el otro, veneración, y ellos se niegan. Muchos dicen, no, la veneración no existe, todo es adoración. No es cierto, ellos, es más, ni lo creen ni lo practican. Porque, ¿qué es la veneración? Venerar es respetar, honrar, amar especialmente a alguien o a algo. Caray, el festival de Día de las Madres es un culto de veneración a la madre. El Día del Padre, el Día del Niño, es culto de veneración. Serán civiles, no serán religiosos, estoy de acuerdo, pero es veneración. A los héroes de la patria es veneración. A la bandera es veneración. Al equipo de fútbol, al equipo deportivo, es veneración y hay culto de veneración. Porque si entendemos lo que es el culto y entendemos lo que es la veneración es respeto, cariño, honra, amor. Y lo voy a expresar con actos, con hechos, con una lógica interna que lo convierte en un culto. Esto no está prohibido en la Biblia. No existe prohibición en la Biblia alguna esto, alguna. De hecho, la misma Biblia promueve los lugares sagrados. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando está la zarza ardiente con Moisés, que se acerca Moisés a la zarza que arde pero no se consume y escucha la voz de Dios que le dice, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo, Es sagrado. es sagrado. O sea, la veneración es a las personas, a los objetos, a las cosas. Sí es. Cuando le dicen a David, ¿cómo te atreves que atacan a Saúl? Y dice David, ¿cómo te atreves a levantar la mano contra el ungido de Dios? El ungido de Dios. ¿A qué se refería eso, queridos hermanos? Pues se refiere a la veneración y el culto de veneración que David sentía por Saúl, respetando su investidura. Ejemplos bíblicos hay muchos, muchos. Cuando vienen las tres personas, ahí llegan los ángeles que vienen, los enviados de Dios, que bajas, arrojas como señal de profundo temor y veneración, este signo que ante los enviados de Dios, los ángeles, los hombres se avientan pecho en tierra y no quieren levantar la vista porque temen morir. Pues eso es culto de veneración, de veneración. Esto es importante tenerlo claro como fundamento. Entonces, bueno, cerremos esta segunda parte. En la iglesia adoramos, en la iglesia católica adoramos únicamente a Dios y veneramos todo lo relacionado con Dios. Personas que son amigas de Dios porque vivieron como testigos auténticos del Evangelio de Cristo, los santos. Llamamos santos a personas que vivieron su fe en grado heroico, a lugares sagrados,
a aquello, la palabra de Dios, el libro sagrado, la revelación, todo aquello que relacionado con Dios me lleva a venerarlo. En especial, y hay que reconocerlo, nosotros veneramos en sumo especial a la Madre de Cristo. Y por eso se le llama un culto de hiperdulía. Dulía significa veneración, de superveneración. Hiperdulía significa la máxima veneración, la suprema veneración. Se le da a María, pero ¿qué crees? María es criatura. María no es una diosa, María es una criatura. Si yo adorara a María, sería un pecado horrible, que la primera que lloraría sería mi madre María. La primera Claro. que me diría, no hagas eso. O sea, y eso es doctrina 100% católica. 100% católica. Que ya sucedió en el pasado, los coliridianos y la Sí, Iglesia sí. Bueno, Católica se los herejes ha habido condenó. siempre. Sí, 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 Es sí. un hereje. La iglesia condenó como herejes a los que pretendían darle a la Virgen, Santísima Virgen María, un culto de latría, de De adoración. la Para que tría. veas. Es que muchas veces hablan de la iglesia católica y no conocen la iglesia católica, no conocen la fe católica. Ese es el problema fundamental. Entonces, aquí cierro ese punto. Yo cuando digo, yo venero a los santos de Dios, venero a los amigos, venero a los santos ángeles, venero a mi madre, María Santísima, venero al Señor San José, los venero, significa que los amo. Es otra forma de decir que los amo, los reconozco como mis héroes, mis ejemplos, mis modelos en el discipulado de Cristo. Ojo, ellos me llevan a Cristo. La Iglesia Católica es cristocéntrica. Todo lo que rodea a la Iglesia Católica tiene su fundamento en Cristo. Todo. Sin Cristo lo demás no tiene ningún sentido. Y la veneración que damos a María, a los santos, a los ángeles, que puede ser veneración absoluta, culto relativo, es otra cosa. Y sí, representamos con imágenes, representamos con fotografías, representamos con íconos, por ejemplo, la Iglesia Católica Oriental, no todo es la ortodoxia, están los orientales católicos también de las iglesias sui iuris, también Ujú. se representa así. Claro, porque la representación nunca fue el problema, nunca fue el problema, jamás. Y este hermano que mencionaste al principio, que supuestamente se presentaba como ortodoxo, pues era un muy mal ortodoxo, porque los mismos ortodoxos reconocen el segundo concilio que te acabo de mencionar. Y bueno, él ni siquiera creía en lo que dice creer, lo que me permite dudar de sus dichos. Y si lo era muy malo. Como también hay muy malos católicos, ¿eh? Que no conocen un ápice de su fe, se marean con Éxodo 24 y terminan yéndose a lugares poco afortunados. Poco Es afortunados. que a mí sí me sorprendió los ejemplos que él ponía, los ponía en base a la piedad popular. Entonces, pues, Y si vamos a hablar de la decía, piedad popular. Vamos a hablar de la piedad popular. Porque a mí me enoja que menosprecien al pequeño. O sea, y esto es algo bien, tengan cuidado con las ínfulas farisaicas de yo soy muy formado, yo estoy muy elevado, yo soy muy espiritual, y ver con desprecio al pequeñito de fe sencilla. Cuidado, no vaya a ser que el pequeñito de fe sencilla esté mucho más cerca del reino que tú. Y para esto, querido hermano, voy a poner dos ejemplos bíblicos. Creo que son citas que voy a hacer referencia, creo que las pueden conocer. El primero es una cita que habla de el centurión romano. ¿Recuerdas esa cita, hermano, cuando el centurión mandó a un sirviente a hablar con Jesús y en Jesús le dijo, mira, tengo un siervo que está enfermo, por favor, sánalo. Y Jesús se puso en camino y cuando se enteró el centurión de que venía Jesús, mandó a detenerlo a mitad del camino diciéndole, no es necesario que vengas, no es necesario que vengas porque yo soy líder y yo tengo tropas y si yo le digo a un soldado que vaya, tiene que ir y si le digo que venga, tiene que venir, me tiene que obedecer. Por lo tanto, tú no es necesario que venga, basta que lo digas para que se cumpla. Y Jesús reconoce la fe del centurión. Qué fe tan grande, que sea como has dicho. Y se sanó.
Y se sanó. Se sanó el soldado. Es decir, hablamos de un hombre con una fe más madura, si quisiéramos verlo en esos términos, más madura. Pero ¿qué crees? No todos tienen esa fe. Y para eso voy a citar el segundo ejemplo. Del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo del 22 al 25. Este lo voy a citar textual. Marcos, capítulo 8, versículo 22 al 25. Y vamos a reflexionar con esta cita. Nos dice la palabra, cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo, veo como árboles, pero debe ser gente porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. A ver, vamos a comparar estos dos episodios del Evangelio. Primer episodio, el centurión. El segundo episodio, este ciego de Bethsaida. A ver, yo pregunto, y espero que puedan participar los que nos estén siguiendo. Yo pregunto, ¿Jesús necesitaba ponerle saliva, untarle los ojos, hacerle preguntas, llevarlo fuera del pueblo, hablarle en lo cortito? ¿Jesús necesitaba hacer eso para devolverle la vista? ¿En serio? ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? ¿Era requisito que Jesús tenía que hacer eso? Yo creo que la respuesta es no. Bastaba que Jesús dijera, ve, para que él pudiera ver. Ver. Entonces yo pregunto, ¿por qué Jesús hizo todo este serie de actos? Y aquí tenemos que ver más bien al destinatario de la acción. Jesús se va a adaptar a la persona para el centurión. Al ver la fe madura, bastaba que lo dijera y se iba a cumplir. Para el cieguito no. El cieguito que requería sentir que iban a ayudar. El cieguito requería sentir que lo tocaban, algo le estaban haciendo. Era una fe pequeña que lo requería. ¿Y qué crees? Jesús no se lo negó. Jesús le unta con salivita los ojos y todavía le pregunta, ¿cómo ves? ¿Ahí la llevas? Bueno, yo estoy diciendo ya traduciendo muy al lenguaje actual, ¿no? ¿Ya puedes ver? ¿Ves algo? Ay, más o menos veo como que se mueve algo, pero no. Ay, échale más, ahí la llevas, ya casi me curo. Y Jesús, con amor, ahí va pues, te voy a poner más, otra vez te voy a untar, te voy a hacer. Ahora sí ves, sí, Señor, ya puedo ver. Esta es la pedagogía de Cristo. Jesús se adapta a la persona. ¿Y qué crees, hermano? Somos seres humanos. Muchos hombres requieren los sentidos, requieren ver, requieren tocar. Evidentemente ellos van a iniciar un camino de crecimiento en la fe y llegará el momento en que pues no necesitarán ver ni tocar, porque sabrán que Dios está ahí hasta llegar al punto de San Pablo. Esta fe hermosa que San Pablo dice en Romanos 14:7 y siguientes, cuando dice, si vivimos por Cristo vivimos, si morimos por Cristo morimos, por lo tanto en la vida y en la muerte somos del Señor, venga lo que venga, estoy en las manos de Dios, ¿qué importa? Pero estamos hablando de una fe más madura y hay fes más pequeñas y hay de aquel que hace caer al pequeño. El uso de las imágenes católicas tiene un sentido pastoral porque los hombres requieren ver. Somos seres humanos, no somos ángeles, somos seres materiales también. Ese es el punto. Ah, caray, me hicieron una pregunta interesante. Checa la de Maximiliano Sousa. ¿Puedes ponerla?
¿Eres católico? A ver, ¿dónde está el lápiz? Acá está el lápiz. Qué interesante pregunta. Me agrada Que mucho. Gracias por estoy hacerla. viendo los comentarios desde el YouTube en la laptop. Los estoy ¿Por viendo desde qué? la A ver, laptop. Maximiliano, ¿por qué me haces esa pregunta? ¿Acaso estoy diciendo algo demasiado extraño? Sí, claro que soy católico. Soy católico, de rito romano, fiel al Papa, hijo de la Santa Madre Iglesia. Sí lo soy. Y si lo que estoy hablando parece extraño, será porque tal vez, y lanzo una pregunta, no lo digo por ti, Maximiliano, no lo digo por ti, lo digo para cualquiera que va a ver este video, porque este video va a llegar a muchas otras personas. Si lo que estoy hablando resulta extraño, no te fijes en lo que estoy diciendo yo, sino pregúntate, ¿realmente conozco mi fe católica? Porque si la fe católica presentada tal cual me resulta extraño, significa que tal vez me hace falta a mí profundizar más sobre la fe. Y puede ser que la idea que yo tengo de fe católica, pues sea una idea incompleta, digamos, lo mejor de los casos, incompleta, que le falta, o tal vez algo tergiversada, que es algo que yo le digo a mis hermanos separados. Si vas a criticar la fe católica, por lo menos critica la fe católica, auténtica. No critiques ideas o suposiciones o prejuicios que tú creas que es que es católico. No sé si espero que te haya podido responder. Ojalá y le quede bien clara la pregunta ahí a nuestro hermano. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? No sé, ¿cómo ves si ha quedado hasta ahorita claro mi punto? Claro que después puede ser, ¿por qué horas a las imágenes? ¿Por qué? Es que volvemos a lo mismo, hay muchas capas. Para entender por qué yo puedo pedir intercesión, porque sería otro tema relacionado, que no es el mismo, pero se relaciona, Ya tendrías es que otro entender tema, qué es la comunión de los santos. Si tú no correcto. entiendes qué es la comunión de los santos, no vas a entender la intercesión, La intercesión, correcto. porque ¿qué es la comunión de los santos? No es el tema, perdón, pero así a grandes rasgos es, te lo voy a explicar lo más sencillo que pueda. La iglesia es una, hay una sola iglesia. Cristo y su iglesia. Esto lo encontramos, por ejemplo, Mateo 6:18, yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia. Y esta iglesia que es también Efesios capítulo 1, 22, 23, cuando nos dice San Pablo, por ejemplo, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, plenitud de aquel que llena todo en todo. O sea, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia es el sacramento universal de Cristo, la iglesia es Cristo en la tierra, digamos, es una. Y no solo en la tierra, sino la iglesia es una sola, sea en la tierra o sea ya en la bienaventuranza eterna. Todos los hijos de la iglesia estamos unidos misteriosamente como hermanos. Y todos los miembros de la iglesia oramos unos por otros, sea en este mundo o en el otro. Por lo tanto, todos siendo la iglesia una sola y todos estando en comunión en esta iglesia donde oramos unos por otros y vamos caminando juntos en Cristo y por Cristo, esto es la comunión de los santos. Es decir, todos los salvados, desde el inicio de los tiempos hasta la parucía de nuestro Señor, formamos un solo cuerpo, como dice San Pablo, un solo espíritu, una sola Un solo iglesia. cuerpo, un solo Por espíritu. lo tanto, yo puedo orar por mi hermano o puedo pedirle directamente al mero mero. El mero mero, ¿quién es? Es Dios. Dios. Yo puedo decirle a Dios, Señor, te pido por favor que me ayudes, tengo esta necesidad. Está bien, es una oración directa. Eso se puede hacer, claro que lo podemos hacer, sin ningún ¿Qué problema. dice Rainer? Te pido por favor que Maximiliano me acepte como católico. Pero también,
¿Qué crees? Yo puedo pedir en favor de otros. Claro. Ejemplo, el mismo pastor protestante. Señor, te pido por esta comunidad. La madre, Señor, mi hijo tiene problemas. Te pido que lo bendigas, te pido que lo ayudes. Como si, Ese si acto, ¿cómo se llama? Maximiliano, si Maximiliano fuera protestante y fuera el pastor, diría, Señor, te pido que bendigas a Maximiliano para que me dé el diezmo y pueda comprar mi casa. Así sería. No, Maximiliano no es protestante, ya aclarado que es católico. Lo demás es carrilla en serio. Pero sí entendemos, o sea, el mismo protestante ejerce la intercesión constantemente. Es que en la naturaleza humana está inscrita la intercesión. Y yo sí, yo puedo pedirle directamente a Dios, pero también me puedo acercar con mi mamá y decirle, oiga, mamá, por favor, pida por mí. Tengo esta necesidad. Hermanos, oren por mí porque tengo esta necesidad. Eso que estoy solicitando, intercesión. Puedo solicitarle a los hermanos que oren por mí. Yo puedo orar por los hermanos también, o yo puedo orar por mi necesidad directamente hacia Dios. En cualquier sentido, es el ámbito de la oración y de la comunión. Y aquí viene el segundo punto. Me dirán ellos, sí, en el mundo, sí, pero Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por lo tanto, es doctrina católica que en la muerte terrenal ya el espíritu inmortal se encuentra ya sea en uno de los destinos eternos, solo esperando la resurrección de la carne, sea en la salvación eterna, en la bienaventuranza, en el periodo ya bendito de espera para esa bienaventuranza o en la condenación eterna. Pero de que tenemos un espíritu inmortal, lo tenemos inmortal, porque este es el sentido. De hecho, por eso hay una resurrección de la carne, porque Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos, no un Dios de muertos. Ejemplos claros, tenemos la transfiguración, cómo Moisés y Elías se aparecen y dialogan con Jesús. La nube de testigos que se menciona en la carta a los hebreos, etcétera. O sea, es parte de la fe cristiana, la esperanza cristiana, en que hay vida después de esta vida. Somos peregrinos en este caminar. Por lo tanto, siendo una sola iglesia, yo le puedo pedir a mis hermanos que ya gozan de la presencia de Dios también que oren por mí. Ese es el sentido de la intercesión. Y cuando ves a un católico ante la imagen de un héroe de Dios que le llamamos santo, una fotografía, una imagen, no le están pidiendo a la imagen. Bueno, cuando salen, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, pues pobrecitos, pues, o sea, decir, está bien, pues, o sea, te falta formación. Nadie cree que la imagen es esto, sino le pides a aquella persona que representa culto relativo y le pides que interceda. ¿Quién es el que obra el milagro? ¿Quién es el mero mero? Pues el mero mero es el Señor. Ah, ese es un Es el canto. Señor. Pero ¿quién Pero es que lo digan todos juntos. ¿Quién es el el mero? mero mero? El mero mero es el Señor. Entonces, Sí. ¿quién es? Entonces, es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo, evidentemente. Evidentemente, claro que sí. Claro que sí, nadie lo niega. Por eso digo, todo es cristocéntrico. Entonces, bueno, pues, no sé, hermano Cruzado, ¿cómo has visto lo que vamos hasta ahorita? Pues tú dime. No, pues yo pienso que va quedando bastante claro. No sé si ahí en los comentarios tengan alguna pregunta. Hay que comenten, que vayan diciendo ahí qué onda, qué les va pareciendo. A ver qué dice acá Maximiliano. Yo veo la imagen de la Virgen María y pienso en la Virgen en el cielo y de su Hijo Cristo Jesús que nos salva. Dice Es que Isa, muy edificante. ese es el sentido de las imágenes, elevar tu corazón. No te quedas en la imagen. Ahora, yo quiero aclarar algo en honestidad intelectual. En honestidad intelectual. Puede ser que un hermano católico que no tenga formación pudiese cometer algún error dentro de la inocencia de su ignorancia y su sencillez. Antes de atacarlo, catequízalo, fórmalo. O sea, porque de estos pequeñitos, Dios puede sacar grandes cosas. Y Claro, aunque en sentido estricto doctrinal podrían estar en un exceso, en un error, no por mala voluntad, sino porque pues nadie le enseñó bien,
Entonces, ese hermano, a pesar de ese error en su fe, puede estar más cerca de Dios que uno, ¿eh? Mucho más cerca. Entonces, más que nada es formarlo, ayudarlo a que dé pasos. Un paso más, diría el padre Amatuli. Un paso más. Eso es el caminar cristiano. De donde estés, estés en la cúspide, estés en la mitad o estés abajo. Se trata de dar siempre un paso más. Un paso más, siempre Sí, hacia adelante. Ma, pregunta de Ma, sí, Ma. Me pregunta Ma si la veneración también puede ser absoluta y relativa. Sí, sí. Te puse el ejemplo, el ejemplo, eh, no sé, a ver, vamos a ver. El Día de las Madres, voy a volver al Día de la Madre porque es muy, muy, muy plástico en ese sentido. Si yo tengo a las mamás ahí y les tributo un culto así, es absoluto. Si yo solo uso sus fotografías, es relativo. Al final del día, ambos cultos van hacia mi madre o hacia la madre. Entonces, sí, sí puede ser. La veneración también puede ser absoluta y también puede ser relativa. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? El mero Con confianza, mero con es confianza. el Señor. El Hasta mero mero. cantantes vamos a salir aquí. No, no, sí, así es. Pues, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es la verdad. ¿Qué te parece, Lupo? No, no quería llevar el video a este tema, pero es importante yo pienso, considero que sí lo es importante que lo hablemos. A ver, ya que estamos en un ambiente cibernético, andamos moviéndonos últimamente por las redes sociales, la mayoría de las personas tienen redes sociales ya. Y la mayoría, pues, andan ahí viendo videos, algunos otros somos los que nos atrevemos a proyectar nuestras ideas o decir lo que creemos en los videos. No toda la gente hace video, no toda la gente hace contenido, pero hay unos que de pronto, pues, también toman esa iniciativa y comienzan a proyectar su fe y luego comienzan a confundir a la gente, porque ellos ya vienen con esa idea torcida de lo que es el catolicismo. En este caso, le hice el otro día una invitación a un sacerdote ortodoxo. Me dijo que sí, nada más no le he mandado el correo, yo, el burro de yo, que no le he mandado el correo electrónico para hacer un video con él. Pero en lo poco que he visto de él, como de lo que explica el tema de las imágenes, pues lo creen como nosotros, se apegan al segundo concilio de Nicea, que fue el séptimo concilio ecuménico. Pero de pronto se ha vuelto como un factor bien interesante esto de las conversiones en las redes sociales porque miraron videos, que porque fue a la historia y que fue y que vino. Pero pues como uno que tiene un poquito más de callo de ver este tipo de conversiones flash, yo le llamo unas flash conversiones porque de una hora a otra se cambian de religión como cambiar de equipo de fútbol y se ponen a decir algún tipo de discurso que uno como católico lo analiza y tú entiendes que esta persona pues en realidad no era lo que decía que creía. ¿Verdad? Sí, sí, definitivamente. Eh, la mayoría de la gente, yo esto es algo que se lo escuché a alguien, no es mi idea original, solo que ahorita se me fue el autor de esta frase que voy a decir, pero aclaro en honestidad que no es mi frase, pero me Ujú. encanta. Eh, prácticamente la gente no rechaza la fe católica, muy pocos rechazan la fe católica, casi nadie rechaza la fe católica. Lo que rechaza la mayoría es lo que ellos creen que ¿Qué es la es? fe católica. Evidentemente, si yo creyera que la fe católica es un culto pagano de la prostituta del Apocalipsis, que creen muchos dioses, que adora yesos, que adora este tipo de cosas, tanta cosa que nos dicen, ¿no? La lista es larga. Si yo creyera que eso es así, pues diría yo no puedo ser católico. Claro. Sin embargo, la gran mayoría de estos neoconversos, es que esto es bidireccional, ¿eh? La conversión es un proceso de toda la vida. Yo, cuando me dicen, es que yo soy converso y ya me siento con autoridad de hablar, no, espérame, o sea, tú no tienes que hablar, un recién converso no tiene que hablar, un recién converso tiene que caminar.
ir Caminar, conociendo su fe, un caminar que va a durar sí, años madurando. Al final lo que dice San Pablo, ¿no? El que persevere hasta el fin, al ese se final. salvará, ese se salvará. Entonces, ¿qué decir en general? Conozcan la fe católica, fórmense, conozcan la fe, pero conozcan la fe con fuentes confiables, o sea, el magisterio vivo de la iglesia. Verifiquen si lo que les están vendiendo realmente es la fe católica. Desafortunadamente, así como la buena iniciativa que existe en los canales de YouTube, pues también existe la infodemia, también existe aquellos aspectos que tergiversan la fe, pero te la venden como verdadera fe. Y entran las ideologías, y entran muchas cosas así. Fíjate, esta es una pregunta bien interesante que hace César Rojas. Dice, acepto la veneración de las imágenes, pero no siento tanta devoción como muchas personas. ¿Estoy mal? No, 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 yo pienso no, que no está mal, ¿no? no, 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 Siempre y no, no. cuando no la rechaces. No, no, no. Es que no la tendría por qué rechazar si comprende el sentido. Y es que si tú comprendes el sentido, Claro. pues entonces ves que no hay incompatibilidad y al contrario, todo entra en la armonía de la relación de la comunión de los santos en Cristo. Entonces, no. Evidentemente, la devoción popular ya es otra cosa. Es decir, Oye, yo Reiser, soy muy devoto de esto, de aquello, pero no no, tiene nada de malo. no es como que uno tenga que andar con una imagen de la Virgen No. María todo el tiempo en la espalda, ¿verdad? De hecho, si me dice un católico, yo por algún santo o algo, yo no siento ninguna devoción en particular, no pasa nada, Claro, está bien, no sucede nada. claro, claro. En mi caso, yo soy muy de tener solamente en mi casa, por lo regular, puras imágenes de la Sagrada Familia, de la Virgen, de Jesús, de un crucifijo, pero no soy muy así de muchos santos, no. Si tengo por De ahí hecho, estampitas en mi cartera, hay personas que no tienen ninguna imagen. A lo mucho una cruz, a lo más una cruz, lo más. o tal vez una imagen de María, a lo más. O hay quien tiene imágenes de María, pero no en un contexto de culto. Por ejemplo, la última cena o la imagen de, no sé, una imagen de María, pero simplemente como un refuerzo visual de amor hacia nuestra Claro. madre sin tributarle ningún tipo de culto. O sea, es que es un subsidio, hay que entenderlo, es un subsidio, puedes usarlo, puedes no usarlo. Eso dependerá de tu proceso personal de fe. Yo Ahora, les voy a dar un dato para que vean y entiendan lo importante de las imágenes. Yo tengo un tío que no sabe leer. Entonces, ¿cómo lee la Biblia si no sabe leer? ¿Cómo va a entender la verdad, como dicen los protestantes? Es que la verdad está en la Biblia. A menos que llegara alguien y se la leyera o estuviera alguien siempre predicando en la palabra. ¿Qué hace él? Tiene su casa con muchas imágenes y él así entiende el Evangelio. sí, Y si tú claro. te pones a platicar con él y es muy, muy centrado. Claro, no te tiene el super conocimiento, pero a través de las imágenes él te entiende qué De hecho, representa se cada imagen. catequiza. Conoces a Claro, Cristo y el misterio a través de es una manera de es comunicación. el evangelio de colores que le llaman, es el evangelio de Claro. colores. Y esto es histórico. O sea, imagínate si la salvación se circunscribiera a saber leer. No, pues ya nos cargó el payaso. ¿Qué hizo toda la Edad Media? ¿Qué hizo la antigüedad donde el Bien, 99% de la población no mundial no sabía sabían leer? leer, O sea, ¿qué ibas a hacer? Entonces, la predicación era oral, o la predicación era a través de símbolos, o la predicación a través de pinturas, y eso enseñaba a la gente. La lógica del muralismo, por ejemplo, es eso, enseñarla, bueno, no es religioso, pero el muralismo, enseñar la historia a través de pinturas, pinturas, enseñar claro. los misterios de Cristo a través de pinturas, del arte. Y, y no era de que la iglesia católica tenía secuestrada la Biblia encerrada con cadenas. La Bueno, gente no sabía leer, mis estimados. Por eso la iglesia católica ha sido custodia del Evangelio, porque la iglesia ha resguardado y defendido el verdadero Evangelio. No es porque la iglesia católica no quisiera que nadie supiera, pues obviamente nadie sabía leer. Además, no había imprentas, hacer una Biblia era muy difícil. No es como el día de hoy que con cualquier imprenta te pueden hacer una Biblia. En aquel tiempo tenían que matar muchas chivitas para hacer pergaminos, no había papel. Tenían mira, que... para Ajá, producir una Biblia era artesanal, a mano.
A mano, El monje, claro. los monjes católicos, que deberían estarle agradeciendo a los protestantes, a los monjes católicos, si no, no tendrían Biblia, dedicaban su vida entera a producir una, tal vez dos libros. Ujú. Estamos hablando de una vida de trabajo dedicado continuo. O sea, es que no nacimos con imprenta. O sea, la Iglesia Católica es guardiana de la Biblia desde siempre. La propaganda de Lutero es injusta y falaz. Desafortunadamente, es lo que se popularizó en este sector. Pero bueno, no resiste el más mínimo análisis histórico. No lo resiste, más allá del prejuicio. Pero bueno, en ese sentido, si la mayoría de la gente, volviendo al tema, no sabe leer, pues se evangelizó con arte, se evangelizó por predicación directa, se evangelizó de muchas formas. Los Ojo, íconos también, los íconos son formas de evangelización, en el caso del oriental. La imagen es forma de evangelización. O fíjate, sea, Reiner, ahorita que tocas este tema es bien importante porque muchos dicen, ¿dónde está la tradición ahorita? ¿Cuál es la tradición que enseña la Iglesia Católica ahorita? Pues gracias a Dios ya todo está escrito, ya sea en la Biblia, en documentos magisteriales, en alguna encíclica, lo que sea, ya lo tenemos todo escrito. Pero en aquellos tiempos, la tradición en sí, pues no era únicamente lo escrito, porque había gente que transmitía el evangelio verbalmente, pero lo es que transmitía a no, través de imágenes. hay que entender que la tradición no es un corpus doctrinal en un libro escrito, Claro, no. claro, claro, claro. La tradición es el acto de transmitir lo Transmitir. recibido. Y en ese, como la tradición es un acto vivo, esto recibido se va enriqueciendo por la guía del Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Entonces, ¿qué se transmite? Bueno, la escritura es tradición, para empezar. La Biblia misma es tradición. Y el que no me crea que la Biblia misma es tradición, lo invito a que lea Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 3, para que entienda que el origen mismo de la Biblia fue tradición apostólica. Tradición. Ujú. Mira, yo voy a leer nada más para, pues ya me picaste y no es bueno porque yo les dije que había luna llena y si hay luna llena ponen al lobo y luego el lobo se aloca y no. Vean, nomás voy a leer un poco de Lucas capítulo 1, versículo de 1 al 3. Dice San Lucas, empiezo la cita. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos ha sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que he recibido. Más claro ni el agua, el Evangelio de Lucas, escrito a través de lo recibido en la tradición, explícitamente reconocido. Y Ujú. la tradición, ¿qué es la tradición también? Por tradición yo sé qué libros son inspirados y qué libros no. Por tradición yo también sé el sentido hermenéutico del texto bíblico. Por tradición sé el sentir del pueblo de Dios en aquello que no estaba escrito, lo instituido por Dios. Cuando Lutero dice la sola escritura, cercena el legado cristiano de una manera lamentable y lo condena al perenne camino de lo incompleto y de la eterna división. Pero bueno, ya ves, ¿para qué me picas? Eso es otro tema, olvídenlo. Bórrenlo del mapa, ese es otro tema totalmente distinto. No, tú no te preocupes, Reina. De todos modos, es bueno para ir dejando, ahora sí como dicen, estamos metiendo hilo para sacar hebra, Sí, para ¿verdad? que la gente Okay. se quede picadita y podamos volver a hacer algún otro video hablando de estos temas. Pues ya Muy para bien. concluir, Reiner, a ver, qué más nos quieres enseñar el día de hoy? No, pues esto es lo que, el motivo del tema, lo que traía preparado.
nada más esta situación, así reforzar los puntos. Primer punto que vimos, como ir cerrando el resumen final, la Biblia no prohíbe las imágenes, esto es una mentira, esto no tiene sustento, la Biblia prohíbe los falsos dioses. La Biblia no prohíbe las imágenes, Dios mismo manda hacer imágenes, Dios utiliza las imágenes, están llenas la Biblia de imágenes. Lo que se prohíbe es el Dios falso, porque Dios es uno. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encarna, genera una nueva economía, cambia el juego, porque el Dios trascendente e invisible se ha hecho hombre, y al hacerse hombre se volvió visible, y al volverse visible se volvió representable, que al final la imagen tiene este sentido de representatividad, va a ser representado. Esto cambia toda la cuestión. Hablamos del culto, El hablamos que hay culto. culto relativo, absoluto, hay culto civil, público, público, privado, civil, religioso, hay culto de latría o de adoración y culto de veneración o de dulía. Hablamos de la comunión de los santos, el sentido de por qué los miembros de la iglesia oramos unos por otros, sea que estemos en este periodo de prueba en este mundo o ya estemos gozando de la visión de Dios. Entonces, de esto hablamos. Hablamos del sentido de que somos seres humanos y como seres humanos apelamos a los sentidos. En ese sentido, vemos ejemplos de Cristo, como en las manifestaciones de fe de los hombres, Cristo acepta lo que tiene para ofrecer. Así el centurión bastó su palabra, pero para el cieguito de Bethsaida, Jesús tuvo que darle lo que necesitaba, sentir que lo estaba atendiendo. Con esto de ponerle salivita en los ojos, preguntarle, repetirle esto. No porque Jesús no pudiera sanarlo de inmediato, sino porque Jesús se adapta a lo que puede recibir el pequeño. El sentido de las imágenes, ese sentido tiene un sentido pastoral catequético, también atendiendo a los sentidos, como un subsidio a los sentidos, y a los pequeños los ayuda a elevarse a Dios. Nunca critiques al pequeño por eso. Finalizamos diciendo también que si un pequeño se desvía o hace un acto que no sea correcto, porque no lo hace por maldad, sino porque no sabe, hay que enseñarle y ayudarle a que dé un paso más. En el culto al protestantismo en general, bueno, al protestantismo en general, la invitación. No te pido que creas lo que yo creo, porque eso es obra del Espíritu Santo, pero sí te pido, y eso sí está en tus manos por honestidad intelectual, que antes de criticar la fe católica, por lo menos la conozcas. Si me vas a criticar un aspecto de mi fe, que sea lo que en verdad creo y no lo que tú supones que yo creo. Esa es una gran diferencia. Yo creo que haciendo eso hasta podríamos dialogar más a gusto y hasta seríamos compas y nos iríamos a tomar una cervecita en vez de pelearnos. Y yo creo que el Claro que mundo sí. sería más cercano y más cumpliríamos aquella oración fundamental que Cristo hizo y que todos los discípulos de Cristo, seamos católicos o no, estamos llamados a ser. Juan 17:21. Oh Padre, que todos sean uno, como tú y yo Como somos tú y yo uno, somos sean uno. uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Y la división de los cristianos es el primer y fundamental bache o impedimento de la evangelización del mundo. Es nuestra culpa y nuestro pecado. Y tenemos que trabajar en ese sentido. Pues ahí quedó. Ahí quedaron. Gracias por tu tiempo, Reisner. Gracias por esta magistral clase, diría yo. Este tema a mí me encanta, el tema de las imágenes. Agradecerle a los del, del chat que también estuvieron muy pegados. Y pienso que da para más este tema, Reisner. No sé si después podamos seguir hablando del tema desde una perspectiva, lo que sería el PECEL, CELEM y Pituach. No sé cómo Sí, manejes el. sí, Dice, anda Jaime, mira el tocayo, que por qué te ando robando. Tocayo, acabo de capturar al hombre lobo, no te ando robando nada, soy un cazador de esos como el Van Helsing o cómo se llama el de la película este que. aprovechó que hoy hay luna llena. Y si hay luna llena, pues, ¿qué le vamos a Sí, hacer? sí, Hay que sí, sí, aullar. sí, para que vean que en su mero día de poder fui, lo pepené, me lo traje para acá. ¿Cómo es? Que no vengas para acá, mi lobo. Muy bien. No, No, pues, pues, Reiner, no sé si tú quieras despedirte del público también antes de concluir. no, pues un honor. Antes que nada, agradecerte, Cruzado. Gracias por invitarme a tu canal. Gracias, por darme la oportunidad de compartir algo
esta misión y estamos en este camino de redes, tratando de poner nuestro granito de arena en este gran aerópago virtual. Oye, Reiner, Es medio ¿cuál salvaje. es, cuál es tu canal? Porque yo te veo a veces que andas ahí en el YouTube transmitiendo, a veces voy te saludo ahí, pero en el YouTube, ¿cuál es tu canal? Se llama La Caverna del Lobo. Voy a poner un puntito A para ver, que en un mensaje aparezca. si quieres compartirlo ahí Aquí en el ahí chat está, en el chat. para Ese que es el vayan nombre y... de mi canal, si quieres ponerlo para que lo vean. A ver, ahí voy, ahí voy. Se llama Ahí es. La Caverna del Lobo, Lupus Fidelis Ecclesiae. Ahí está. Ese es mi Vayan canal y de YouTube. suscríbanse los que no están suscritos, vayan y échenle un Este, canillazo ahí a Lupus. yo Lupus. les doy un consejito, de repente se pone medio salvaje la caverna del lobo, no se asusten, pero se meten a una caverna del lobo, ¿qué esperaban? ¿Una Pues, foca o sea, aplaudidora? Pues no, ¿verdad? No. hasta el título lo dice, es como, de ahí se desprendió el dicho, se metieron a la boca del lobo, pero en este caso sería la caverna. A veces se lo van a encontrar dormido, o tienen que llegar preguntando, lobo, lobito, ¿estás ahí? Ya les va a contestar, me estoy bañando. Entonces, no, pues, entonces se esperan, se esperan. Muy bien, ese es mi canal, si alguno quiere acompañarme. Fíjate que casi no tengo videos, la enorme mayoría son en vivos que he hecho, pero ahí Son pueden amigos. ustedes hacer un clavadito. Pues ahí está. Entonces despídanse todos en el chat con el ¡au! Pues a ver, vamos cerrando transmisión. Ahí está.